Shalom, shalom, queridos siervos. Otra vez desmenuzando aquí el enredo que hay debido a tanto maestro indocto, tanto maestro herético que hay en estos últimos días. Según profetizado, pues han salido montones diciendo yo soy el Mashiach, pero enseñando cosas que discrepan horriblemente, querido Codrito, con las enseñanzas y la sana doctrina del amo, que esa fue la fe impartida a los discípulos originalmente. Y a esa fe es la que nosotros tenemos que regresar, a esas raíces hebreas, porque la raíz es Yahshua, dice la Escritura. La raíz del olivo es Yahshua, no es cualquierita por ahí, ni todos los que están enseñando cosas distintas uno de cada otro. Bueno, y ya preguntamos anteriormente en un mensaje de hoy precisamente, pero grabado más temprano, que si era usted judío o israelita. A ver cómo contestaría eso. Muchos dicen sí, y son así personas como yo que no hablan ni hebreo. Yo sé algo de hebreo, pero no hablo hebreo fluido. Ellos a lo mejor menos, pero se consideran que son de extracción judía. ¿Por qué? Por sangre, por linaje, por ADN, por sangre. ¿Por qué? ¿Cuánto hay que tener? Israelitas, ¿cómo? ¿De cuáles? ¿Verdad? ¿De qué tipo de israelitas o de judíos son? ¿Carnales o espirituales? Hay de los dos en la Escritura. ¿Están en religión o están en el cuerpo, en la eclesía, en el nuevo pacto, en la cajal de Yahshua? Pues fíjense ustedes, muchos no lo saben y se creen que Israel es ese Israel que está allí, cualquiera que se llame Israel, cualquiera que hable hebreo o se vista como judío y equiparan judío con hebreo, con israelita, equiparan israelita con hebreo, con judío, como si fueran la misma cosa. Y no saben que algo único e inimaginable va a ocurrir con el Israel que está en el agua. Nosotros estamos en una fe que es la única fe en todo el mundo que habla de estar en alguien, en otra persona, en este caso en el amo, en el hijo de Yahweh. Los judíos no están en Yahshua, no están en Yahweh, no están en nada. No se consideran ni hijos cuando hablan de Yahweh, que ni su nombre mencionan, como si no lo supieran. No se refieren al padre Abba como si fuera su padre. Tienen una religión acerca de él, pero no una relación. Los hindúes no tienen a nadie que ellos digan estamos en Buda. Eso no existe, tal concepto no existe, solamente existe en la Torah, en el pueblo de Israel, en el pueblo salvo de Israel, que estamos en Yahshua y Yahshua en nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo va a estar en nosotros? Si Él es Espíritu, pues por el Espíritu, querido Señor. Mediante el Espíritu, porque en cuerpo y carne no se puede meter dentro de mí, dentro de 100,000 personas o 144,000 a la misma vez. Pero por el Espíritu sí puede. Así que nosotros estamos en Él, todos confluimos a Él y Él está en todos nosotros. Qué maravilla, ¿verdad? Y nos va a dar a luz en un solo día como nación primogénita recién nacida de nuevo. Amados, y ya también vimos que la Escritura a menudo nos dice cosas que revela de manera sugerida, porque es que no toda la verdad de Yahweh nos es comunicada de forma textual y literal como en los libros de texto de las escuelas o las universidades. En la verdad Kodesh de Yahweh hay cosas que se nos revelan de manera inferida o simbólica o por asociación. Amados, así es el lenguaje espiritual de Yahweh y sus Kadoshim. La Escritura tampoco dice cosas que luego contradice. Así que lo más importante aquí es, entienden que Israel será transformado por completo. ¿Cuál Israel? El que está ensayando para ser transformado. El que está en Mashiach y en el que Mashiach está en ellos, queridos. Los que no lo sepan, esto es tan importante, que Israel será transformado por completo. ¿Cuándo? Cuando venga Yahshua, como a espíritu. ¿En qué momento? Cuando se toque la séptima trompeta. Vayan asimilándolo los que no lo sepan y no se queden rezagados en su conocimiento. Entren al cuerpo del nuevo Israel en el Mashiach. Ya hablamos, has preparado para mí un cuerpo, ¿verdad? Pues entren en ese cuerpo del nuevo Israel en el Mashiach, del Israel que va a ser renovado.
que está siendo renovado y va a ser dado a luz en un solo día. Como espíritu vamos a nacer como hijos espirituales de Yahweh. Lastimosamente Israel, el antiguo Israel, era un cuerpo en cuanto a físicamente, era una nación completa, unida, con una Torá, cuando salieron de Egipto un mismo líder, un mismo sacerdote, Moisés, el sumo sacerdote de Aarón, y todos eran parejos. Eran un cuerpo, eran Ejad. Israel antiguo dejó de ser un cuerpo. Israel antiguo dejó de ser una novia pura, querido Escritura. Dejó de ser virgen, pues se prostituyó, como describe Ezequiel. Amados, ya que todo Israel, y me refiero a sus 12 tribus completas, están caídas, y con mayúsculas esto, sus 12 tribus, todo Israel están caídas, están contaminadas, y por ello fue que transgredieron el pacto original cuyo mediador era Moisés. Están divididas en dos reinos o cuerpos de rameras, como dice Ezequiel. Están alejadas de Yahweh y destituidas de la herencia, por lo menos temporalmente, si no se convierten. Y en consecuencia de eso, todas esas ramas del olivo original Israel tuvieron que ser descajadas, al menos unas temporalmente nada más, porque ya vimos que pueden ser reinsertadas en el olivo donde estaban. Ahora, cada miembro de ese cuerpo de ramera necesita ser sacado fuera de ese pueblo en estado caído, fuera de Babilonia, de su madre ramera donde entró, y requiere ser injertado o insertado en el grupo, en el cuerpo, la asamblea de los otros israelitas que están siendo purificados y blanqueados en el nuevo pacto y bajo su mejor y actual y único mediador, Yahshua. Ese es el único mediador que tenemos, amados. Y esa asamblea, Cajal, eclesía o grupo de israelitas sacados y apartados de los demás, ya no andan en la carne ni viven alejados del Padre Yahweh, sino que andan según el Espíritu y viven vidas en sacrificios vivos mediante una renovación de sus mentes y sus corazones, o sea, una circuncisión no hecha por mano humana. Y quien saca y quien agrupa es Yahshua, y cuando él saca los inserta en su cajal, que es una palabra hebrea, equivalente a eclesía, que es una palabra griega, o iglesia, una palabra en español, según el propio amo la define y no como lo define la gente. Y él dice que esos juntados son los que tienen el testimonio y fe de Yahshua y guardan los mandamientos del Padre. Amados, con esta última afirmación quedan descartados los judíos de las sinagogas o y los de Judá inconvertidas que no creen en el amo Yahshua, y quedan descartados los gentiles de la falsa iglesia anda de todas las otras 10 tribus caídas y romanizadas que no guardan los mandamientos del Padre. Pero debemos provocarlos a hacerlo, ¿verdad? Haciéndolo nosotros. Vamos a ver en Efesios 2, versículo 13. Pablo predicando a algunos israelitas caídos para que sean levantados y luego levantados otra vez en la resurrección y llevados a la altura de las nubes. Efesios 2:13. Ahora, en cambio, injertados en Yahshua el Mashiach y por el favor de su muerte, ya no estáis lejos como antes, sino acercados. Ya no están alejados de sus hermanos demás israelitas, del pacto, de las promesas, sino que se han acercado. El Mashiach es nuestra paz. Él ha hecho de ambos pueblos uno solo, Ejad. ¿Cuáles ambos pueblos? La casa de Israel, la casa de Judá, o la casa de Efraín, la casa de Judá, el reino del norte, el reino del sur, las 10 tribus y las 2 tribus del sur, o los gentiles y los judíos, ¿verdad? Porque los judíos llamaban a todos los de las casas del de la casa del norte, de las 10 tribus caídas, gentiles, y eso es lo que eran, pero no se daban cuenta que ellos también estaban gentilizados, estaban hechos manchados. Otra vez, el Mashiach es nuestra paz, es el agente catalítico y que pone en paz a todo el mundo en el cuerpo y en el mundo. Él ha hecho de ambos pueblos uno solo, Ejad. Él ha derribado el muro de odio que los separaba. Él ha puesto cumplimiento en su propio cuerpo a la ley mosaica con sus preceptos y sus estatutos, y él ha creado en su propia persona y con los dos pueblos unidos una nueva humanidad establecedora de paz. Y para reconciliar con Yahweh a ambos, a los dos pueblos, en un cuerpo, en un Ejad, por medio de la cruz,
habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Miren qué maravilla. Aquí habla de reconciliar al mundo, de poner al mundo en paz con Yahweh, de hacerlo ejad también, después de que las dos casas se hayan puesto en ejad, en paz una con otra, cuando regrese Yahshua a junte, se hagan espirituales incorruptibles, no puedan pecar, no se puedan odiar más, no se puedan envidiar, la ponga a reinar y las naciones demás se conviertan. Las naciones van a estar viviendo en cuerpos de carne y sangre. Los israelitas transformados a espíritu, una nueva creación. Son la nación primogénita que será convertida en la resurrección a espíritu. Serán seres espirituales inmortales, incorruptibles y eternos. Hebreos 10:5. Por lo cual, al entrar él en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Aquí está citando, el siervo está citando a Yahshua, que estaba hablando en el Tanakh. Estaba hablando por medio de un profeta, el verbo, la palabra. Y luego Yahweh nos hizo que hablara directo con nosotros. Yahshua dice que en antiguos tiempos habló por medio de profetas, de Moisés y de sus siervos, y en estos últimos días ha optado por hablarnos directamente por sus bocas de su propio Hijo. Y de los que hablan lo mismo que él habló, sus apóstoles, y nosotros los que hablemos todo lo que él habló. Cuando yo hablo algo que Yahshua habló, está como estoy haciendo eco de lo que Yahshua dijo. Está hablando Yahshua por mí. Cuando yo digo algo que no es Torah, que Yahshua no dijo, que tuerzo, que no entiendo bien, no es Yahshua el que está hablando por mí, ni es Yahweh. Soy yo, o es un espíritu inmundo que Yahweh reprenda, pero eso no pasa porque nosotros no usamos la escritura para jugar con ella, ni para entretenernos, ni para adivinar cosas. Dejamos que el espíritu la interprete, porque la escritura es de interpretación de la escritura del espíritu. Otra vez, Hebreos 10:5. Por lo cual, al entrar él en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocausto y sacrificio por el pecado no te has complacido. Entonces dije: he aquí, yo he venido. En el rollo del libro está escrito sobre mí, dice. Eso en Isaías. Entonces dije: he aquí, yo he venido para hacer, oh Yahweh, tu voluntad. Con su cuerpo, Yahshua no hacía su voluntad. El Padre hacía la voluntad del Padre con el cuerpo de Yahshua, y nosotros hacemos la voluntad de Yahshua con nuestro cuerpo, no nuestra propia voluntad. Y no nos vamos a acostar con ramera. Yahshua no se acostaba con ramera, se mantenía puro para el Padre, se mantenía puro para nosotros, y nosotros nos tenemos que mantener puros para Él, porque tanto Él está en nosotros como nosotros en Él. ¿Ven? Vamos a 1 Corintios 12:13. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, en un único cuerpo espiritual a nivel mundial, aunque están regados por todos los 4 puntos cardinales del mundo, ya sean judíos o griegos, ya sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, de la misma Ruach HaKodesh. ¿Ven? Si es que tenemos o tienen la Ruach HaKodesh del Padre, es el mismo espíritu, con distintos dones, tal vez. Y no todo el pueblo, no todo el mundo tiene los mismos dones, y no todos los miembros del cuerpo son ojos, son brazos, son manos, son dedos, son boca. Otra vez, querido Cristo, 1 Corintios 12:13, hablando de que un cuerpo es preparado para mí, el cuerpo de su novia, su propio cuerpo, todo preparado por Yahweh, para Él, y todo lo creado fue creado por Él y para Él también, dice aparte. Pues por un mismo espíritu todos fuimos inmersos en un solo cuerpo, ya sean judíos o griegos, ya sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Gálatas 3:28. Perdón. Por lo tanto, se nos dio a beber un mismo espíritu, todos fuimos inmersos en un solo cuerpo por Mashiach. Todos pertenecemos al mismo amo, a Mashiach. Por lo tanto, ya no hay judío ni griego, ya no existe, ya eso de este judío, este griego, no. Si somos creyentes en Yahshua, somos iguales. Tú no eres judío, tú no eres griego, tú no eres esclavo, tú no eres libre. Todos somos siervos del amo, con siervos unos de otros. Y todos somos hermanos unos de otros. Punto, y se acabó. Por lo tanto, ya que somos del mismo espíritu y estamos en el mismo cuerpo y somos del mismo amo, ya no hay cosa tal como judío o griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer.
si hay hombres y mujeres, pero eso no es lo importante. Por encima de eso está que somos hermanos, somos siervos, somos espirituales igualitos unos a otros, en Mashiach, hechos en Mashiach. Y por eso es que las mujeres pueden ser reyes y sacerdotes también en el templo del reino. No hay hombre ni mujer, o sea, eso no impide, eso no hay que... El hombre sigue las leyes dadas al hombre, la mujer las leyes dadas a la mujer. La mujer se cubre la cabeza, el hombre se la descubre. La mujer se lava, el hombre se lava cuando tienen emisiones, flujos, etcétera. Y ya cumplen, son iguales. Pero cuando uno incumple las leyes para el hombre y las cumple como si fuera una mujer, la cosa está mala. Cuando un hombre se tapa la cabeza para orar o profetizar o leer Torah, como si fuera una mujer, la cosa, hay la cosa, ese no es el espíritu de Yahweh. Ese no es el espíritu que inspiró esto. Eso no salió de la Torah. Cuando una mujer, pues, a sabiendas se destapa la cabeza para orar o profetizar, eso no es del espíritu mismo. Mi espíritu y el cuerpo de Yahshua, las mujeres se tapan la cabeza cuando van a orar o profetizar. Somos del mismo espíritu. Cuando viene una que no se tapa la cabeza para orar o profetizar, que lo sabe y no quiere, no es del mismo espíritu. Ahora puede que no lo sepa, sea del mismo espíritu, no se le haya informado todavía, pues se lo informamos. Yo permito que la mujer vaya y le diga a la otra mujer. Las mujeres que se cubren la cabeza tienen muchos celos, ¿sabes? Sí, también pueden padecer de problemas, pero son mujeres muy celosas que les gusta la fidelidad en lo poquito y la van buscando y se van asimilando. Entonces, hermana, tú le puedes decir a fulanita con todo el tacto y todo eso, a ver si sabe o si no sabe, porque a lo mejor es que no sabe y no se tapa la cabeza cuando está orando o profetizando. O estamos en reunión que se está orando o profetizando acá. Entonces, yo se lo digo, sí, y ahí van y se lo dicen. A los 5 minutos la veo tapadita. Si no tienen, le buscan un velo por ahí. Si yo lo que empiezo una discusión, yo digo, no quiere. No es del mismo espíritu de contención. Yahweh dice por su espíritu que la mujer se debe tapar la cabeza y esta está diciendo que no. Entonces no es del espíritu de Yahweh, queridos corderitos. Tengan cuidado con eso. Recuerden que el que es fiel en lo poco también lo es en lo mucho, y el que es infiel en lo poco también lo es en lo mucho, y Yahweh lo sabe. Y Yahweh no le va a dar posiciones de alto rango en su gobierno, en su reino futuro durante el milenio a gente que es infiel en lo poco, porque entonces le van a fallar en lo mucho. Cuando estén gobernando, quién sabe qué lío van a formar. Atiendan estas cosas, benditos sean, queridos siervos y siervas. Bueno, Gálatas 3:28. Por tanto, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno, todos somos Ejad en Yahshua HaMashiach. Colosenses 3:11. Esto es mediante una renovación, dice. Se está efectuando una renovación del ser humano. ¿Se acuerdan que Yahshua mismo lo dijo también? Y vamos a renovar el mundo después que fuéramos renovados nosotros. Una renovación en la cual no hay distinción entre judío ni griego, circunciso e incircunciso. Quiere decir que si eres circunciso del prepucio o incircunciso del prepucio, no importa, porque ambos son circuncisos del corazón, están en Mashiach, son espirituales. Entonces ahora estas cosas pasan a segundo plano, lo carnal, lo material, lo literal, la letra pasa a segundo plano, porque se está cumpliendo magnificadamente ese mandato. Se está teniendo la circuncisión del corazón, que es más grande y más difícil de hacer, y esa no la hace ser humano con mano y con bisturí de metal. Esa, la del corazón, la hace Yahweh, para que toda la alabanza sea de Yahweh. No hay diferencia, no hay distinción entre circunciso y incircunciso, entre bárbaro, escita, esclavo, libre. Los bárbaros y los escitas son los celtas, eran israelitas de las 10 tribus del norte. Los bárbaros eran mayormente los de Dan y los escandinavos, eran bárbaros, esclavo o libre, sino que el Mashiach es todo y en todos. Él es todo y en todos, está en todos nosotros y nosotros todos en él. Colosenses 3:15. Y que la paz del Mashiach reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, en un cuerpo ejad, y sean agradecidos. Shalom. Con esto nos despedimos. Este es el Israel al que hay que pertenecer. El Israel en renovación, el Israel expurgado,
el sacado del gran Israel de las 12 tribus caídas en Babilonia, que todo está caído y está en Babilonia, a menos que no esté en Yahshua, esté guardando los mandamientos y tenga la fe puesta en el Hijo, o cree en el Hijo, no es de este Israel en renovación, que va a ser dado a luz, que está por renovarse y hacerse espiritual, para reinar durante el milenio, cuando llegue Yahshua y toque la séptima trompeta, que gobernará las naciones por 1000 años, y será un reinado maravilloso. Shalom, shalom, compartan estos videos. Mi nombre es Rafael, al servicio de sus ovejitas. Nos pueden mandar sus emails o textos por WhatsApp, y con mucho gusto y corazón alegre se los recibiremos y los contestaremos cuando podamos. Benditos sean las ovejitas de Yahshua, y que Yahweh las libre de todo mal.